Lunes en la Ciencia. Vamos a hablar del agua hoy y mañana, que fue una sugerencia de Lilia Naya, porque decía, no tiene que ser algo tiene que ser algo que llame mucho la atención. Yo tenía un tema más grande, ¿no?, que la sustentabilidad del agua y quién sabe qué, pero dice, no, esto hoy y mañana, y me parece muy acertado, porque en efecto vamos a platicar de las tecnologías que necesitan mañana, pero mañana, de veras mañana, porque ya el problema del agua nos está ganando. Miren, voy a ilustrar, voy a enmarcar las soluciones, pero primero hay que hablar sobre cuáles son los problemas. Yo no sé si ustedes estén conscientes de cómo se maneja el agua en el DF, pero nuestra principal fuente de agua es la lluvia y el agua que tenemos en el acuífero. ¿Sí? Entonces, llueve aquí en la zona del DF, que son 2.500 kilómetros cuadrados, 45, no, nada más tengan esos datos para tener la comparación, 45 metros cúbicos por segundo. Todo esto son promedios anuales, de los cuales se evapora casi la mitad y se capta cerca del 10%, se infiltra al acuífero. ¿Sí? La otra lluvia se va, ya no se infiltra y encuentra su camino hacia los drenajes. Bueno, eso de encontrar su camino querría decir que es aleatorio, no. Se construyen grandes obras para atrapar el agua y mandarla al drenaje, el agua de lluvia. Del acuífero extraemos 17 metros cúbicos, o sea, más de lo que entra por la recarga natural, ¿sí? Y entra al sistema de abastecimiento de agua potable, que se complementa trayendo casi 13 metros cúbicos por segundo de agua del río Cuchamala y del Lerma. O sea, a 120 kilómetros el Cuchamala de aquí del DF, 1 kilómetro, 1.200 metros más abajo que la Ciudad de México, se tiene que subir esta agua para tener 33 metros cúbicos por segundo para repartir. Pero de estos se pierde el 35%. Entonces, realmente el 35% son 12 metros cúbicos por segundo. Realmente estamos trayendo agua del Cuchamala para paliar o para sustituir el agua que estamos perdiendo en el drenaje. Pero también esta agua que perdemos en el drenaje, esta agua que viene del Cuchamala, es equivalente al agua que recargamos, el agua que desperdiciamos en el drenaje. El agua limpia que desperdiciamos en el drenaje. Bueno, ok, en el drenaje dicen, bueno, pues se puede utilizar, pero no, pues nada más utilizamos menos, o siquiera apenas el 10% del agua se trata en el sistema de tratamiento de aguas residuales para utilizarla en riego del área de riego agrícola metropolitano, que es el riego en Tláhuac, Xochimilco, ¿verdad? Un poco en Tlalpan, que es donde forrajes de los caballos del ejército. Luego, riego de áreas verdes en el distrito y el llenado de canales y lagunas. Chapultepec, Valle de Aragón, Xochimilco, se riegan con agua tratada. El sistema de abastecimiento de agua es principalmente para el uso doméstico, aunque también hay un poco de industria en el DF, todavía queda, y comercios. Estos se dota a raíz de 300 litros por habitante por día. Díganme, ¿quién consume 300 litros de ustedes? No, ¿verdad? Porque, bueno, parte es de lo que se va a perder, pero parte es de lo que utiliza otras gentes que ustedes no saben, las refresqueras, para que a nosotros prácticamente nos dejen con lo que se necesita y a veces con menos de lo que se necesita, ¿no? Entonces,
como consecuencia de eso, estamos agotando el acuífero, estamos extrayendo más agua que lo que sustituimos el acuífero, y el acuífero ya está sacando agua de 300 metros de profundidad. Y aquí en Iztapalapa un poco más profundos, el agua está más lejos, y ya muy llena de minerales. Por eso ustedes, si alguna vez o viven aquí o han tomado agua de la llave de aquí de Iztapalapa, ven que a veces sale hasta café. No es que tenga microorganismos, es que tiene muchas sales que le da ese color. Entonces, esta es la crisis del agua. Entonces, ahora dice el gobierno del Distrito Federal, nos hacen falta 6 metros cúbicos por segundo. Y ya está difícil traerlo del Cuchamala, porque ya ven todas las noticias, todas las semanas hay, pararon el Cuchamala porque le están haciendo reparaciones, pararon el Cuchamala por tal. Entonces dije, bueno, pues entonces ahora vamos a traerlo de Tecolutla. ¿Quién conoce Tecolutla? ¿Dónde está Tecolutla? En Veracruz, ahí el río Tecolutla. No, dicen, vamos a traerla de allá. Ah, sí, qué fácil. Pero tiene que atravesar pues, Veracruz, tiene que atravesar Puebla, y a ver si no ellos también dicen, pues yo también quiero, ¿no? O sea que, ¿ustedes creen que es sustentable alimentar la Ciudad de México con cada vez agua de más lejos? Al rato vamos a traer agua del Amazonas, allá hay mucha también. O nos traemos un iceberg, un glaciar de ahí del Polo Norte y lo estacionamos aquí enfrente de Veracruz y ahí nos alimentamos. Se podría, pero pues no es sustentable. Entonces, la que sigue. Entonces vamos a ver estas soluciones sustentables. Ustedes deben de saber que el Valle de México era un gran lago y ese lago se alimentaba con 45 ríos. Todavía están esos 45 ríos. Al DF entran 25, de los cuales unos 7 son ríos permanentes. Otros nada más son en época de lluvias, pero hay 5 permanentes. Entre ellos está el Magdalena. Aquí no pinté, pero entra el río Amecameca, el río de la Compañía. Pero todos estos ríos, pues ya una vez que están entrando a la Ciudad de México, o ya vienen muy contaminados, o realmente, para no mezclarlo con el agua del sistema, pues lo meten al drenaje. ¿La que sigue? Y entonces, el asunto es que, por ejemplo, para traer agua de Cutzamala, como les decía, 150 kilómetros de distancia y 1,200 metros más abajo, se tiene que gastar 5 kilowatts hora por metro cúbico. ¿Sí? Si ustedes no saben qué es un kilowatt hora, que yo tampoco sé, o sea, hay que sentirlo. En una casa más normal, si ustedes revisan su recibo y lo dividen entre el número de días y el número de personas que habitan, van a ver que ustedes consumen entre 2 y 2,5 kilowatts hora al día. ¿Sí? Entre la televisión, la lavadora, los focos, las computadoras, 2,5 kilowatts hora al día. El promedio nacional es más grande que eso. Quiere decir que gastos como el transportar agua entra en nuestro promedio, entonces se va hasta 5, pero nosotros gastamos nada más 2,5. Y esto es por cada metro cúbico 5 kilowatts hora. Y son 12 metros cúbicos por segundo. Pues en kilowatts hora al año son, bueno, aquí está en pesos, suponiendo que un peso cuesta el kilowatt hora, 2,000 millones de pesos o 2,000 millones de kilowatts hora al año que se gasta en mover el agua para traerla de Cutzamala para acá. Si ahora quieren traer más del Tecolutla, otros 6 metros cúbicos por segundo, pues este sería el costo. Bueno, hoy nada más considerando lo que se trae del Cutzamala, estamos emitiendo a la atmósfera por quemar el hidrocarburo para producir la electricidad 16 kilos de CO2 por segundo. ¿Sí? O sea, 1,500 toneladas de CO2 que se van a la atmósfera nada más para bombear el agua.
Entonces, realmente es un caos. Es un caos. ¿La que sigue? Y entonces todos los problemas que vienen por la gestión actual del agua son los que ya más o menos platicamos. La demanda de agua va a continuar incrementándose, pero ya las fuentes externas están restringidas. O sea, por más que digan la Conagua y el sistema de aguas de la Ciudad de México que vamos a traer agua que no nos preocupemos porque vamos a traer agua de no sé dónde, no es posible, ¿sí? Ahora, actualmente la distribución del agua es inequitativa. Lo que está al poniente, cerca de donde está la entrada del Cutzamala, reciben hasta 350 litros por habitante, y aquí en Iztapalapa no llega a 50 en promedio. El estar sobreexplotando el acuífero tal como lo estamos haciendo ahorita hace que la ciudad se esté hundiendo. En el centro se hunde así lenta y parsimoniosamente, y hasta nos da risa que se hunde así, pero aquí ya en el sur, donde no existe una capa que está abajo que se llama el acuitardo, el hundimiento es muy violento de catástrofe, porque se forman grietas y hasta casas y gente pierde la vida en esas grietas, ¿no? Entonces veíamos la contribución excesiva al calentamiento global y el problema de que estamos mandando todo el agua residual, como les decía, se manda al Valle del Mezquital para que ahí se riegue. 100,000 hectáreas de riego de agua sucia. Pero es riego para ¿cómo se llama? Forrajes, porque no se podría ahí cultivar hortalizas, que es lo que se necesita para comer, porque se riega con agua sucia, ¿no? Bueno, entonces, cambiándole y pensando que tenemos que, a partir de este siglo, ya tenemos que empezarnos a mover, como les decía, mañana, para manejar el agua sustentablemente, porque se puede. Entonces tenemos que tener varios principios para manejarnos así. Ustedes juzgarán y opinen, por favor. Una es que la planeación del país se debe hacer por cuencas, ¿sí? Por cuenca, ¿saben ustedes lo que es una cuenca? ¿Alguien? Es el país distribuido en recipientes rodeados por montañas, son los que captan el agua, y ahí ya sea la lluvia, que es nuestra principal fuente de agua, ahí en esa cuenca se formarán ríos, se formarán lagos donde se almacena el agua, o se infiltra al subsuelo, que es lo que forma los acuíferos. Pero entonces esas cuencas son las que tienen la capacidad de almacenar el agua. O sea, todo el país está dividido en 300 cuencas, ¿no? Y subcuencas o microcuencas todavía más. Pero esas son las zonas de captación. Hoy el país se planea, si es que se planea por polos de desarrollo. Vamos a darle todos los recursos a la Ciudad de México para que siga creciendo. Vamos a darle todos los recursos a Monterrey para que siga creciendo. A Puebla, tal. Y entonces, es la política que estamos viendo, ¿no? Que Monterrey, pues le vamos a llevar el agua del Pánuco que está en Veracruz, se le vamos a llevar 400 kilómetros a Monterrey. Que Hermosillo también ahora está convirtiendo en otro polo, pues le quitamos el agua al Valle de Yaqui y se la mandamos a Hermosillo. O de Guadalajara le mandamos el agua a Guanajuato. Entonces es un movimiento de agua, y ya vieron el costo en electricidad y por lo tanto en CO2, que hace que sea completamente inviable desde el punto de vista de conservación. Solamente el que quiere hacer negocio así instantáneo, le conviene que se riegue. Pues me van a traer agua a Guanajuato porque ahí es donde están las cosechas de ajo y de chile y de tal. Pues que venga, ¿no? Voy a estar vendiendo ajo y chile, pero quién sabe cuánta gente le estamos quitando agua en otros lados. Entonces, por eso tenemos que empezar a pensar en planear por cuencas. Si una cuenca tiene mucha agua, que haya muchas actividades de agua y que ahí esté la industria y todo el mundo. Pero si hay cuencas secas, ya no sigamos creciendo en esas cuencas secas, ¿no?
y veamos a dónde nos movemos. Y la otra es que el agua potable, el agua no es que se acabe, ¿verdad? El agua se queda, está aquí en el mundo. Pero el agua potable sí se acaba, porque la usamos más rápido de la que la podemos limpiar, entonces no hay disponibilidad de agua así tan fácil. Entonces sí, un principio debe ser que el agua potable debe ser directamente para consumo humano o a través de los alimentos procesados. Ahí hay que garantizar agua potable, pero todas las otras actividades tenemos que basarlas en el tratamiento y reuso del agua. O sea, ¿cuáles son las otras actividades? Pues la industria que tiene enfriamiento, tiene que usar agua para enfriamiento, para lavados. Ya no puede estar usando agua limpia, tiene que tratar su agua y reciclarla. Bueno, eso está escrito en las leyes, pero no las hacemos, lo que pasa es que hay que hacerlo. Entonces decíamos, la principal fuente de agua es la lluvia, y la principal fuente y el principal lugar de almacenamiento de esa agua de lluvia son los acuíferos. Entonces, tenemos que tener mecanismos para aumentar la recarga del acuífero. Acuérdense que de la lluvia nada más estamos recargando el 10%. ¿Por qué? Porque si ustedes han subido a la Jusco, han subido en época de lluvia, pues en lugar de que, incluso estando en el campo, ¿no? En lugar de que el agua se esté infiltrando así fácilmente, ven que se forman ya unos encharcamientos tremendos. Y es porque ya ha perdido suelo el bosque y ya se apisona muy fácilmente. Y entonces agua ya corre en lugar de quedarse. Ya no digamos en los lugares donde hay pendientes, ¿no? Entonces tenemos que aumentar la recarga natural y también tenemos que trabajar ya en la recarga artificial. Las ciudades están creciendo demasiado, estamos metiendo asfalto y concreto en donde eran sitios de recarga, ¿sí? Y pues ya no hay chance de que se recargue el agua. Ustedes ven en el periódico, ¡ay, que invadieron en zonas de conservación! Sí están diciendo zonas de conservación porque es zona de recarga, pero ya casi es imparable. Pues si es que si aquí se trae todo el agua y aquí está todo, pues la gente tiene que venir a vivir a donde está la comida y el agua, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo hacemos una recarga artificial, que es capturar agua de lluvia, tratarla, inyectarla, almacenarla en el acuífero. Pero también hacer el tratamiento de agua usada. Ahorita vamos a ver lo que son aguas grises para la recarga. Entonces este es por el lado de aumentar la recarga, y por el lado de disminuir la extracción tenemos que reducir esas pérdidas en la red de agua potable, tenemos que reducir las demandas doméstica e industrial, ¿sí? O sea, en lugar de hacer esa dotación a 300 litros por habitante por día, bajarla a 100, pero no con objeto nada más de restringirnos, sino de que alcance para todos, para que pueda ser equitativa la distribución, y reducir la demanda agrícola. Tenemos todavía en México un sistema de riego en general que es nada más por inundación, por riego. Cuando ya tenemos que pasar a riego moderno que dosifique la cantidad de agua, ¿no? Con agua tratada. ¿La que sigue? Entonces, miren, de los 45 ríos que alimentan el Valle de México, por lo menos 2, quiere decir que es un ejemplo que conocemos de cerca, los ríos Amecameca y La Compañía, que aportan pues una tercera parte de lo que estamos trayendo del Cutzamala, que es bastante bueno. ¿La que sigue? Por favor. Son estos ríos que bajan aquí de Paso de Cortés, en el Ixtla, que este es el Amecameca. Antiguamente ese Amecameca entraba a la Ciudad de México por Xochimilco, se junta con el Canal Nacional, con la Viga, y llegaba hasta el centro. Pero a principios del siglo XX lo desviaron y lo juntaron con el río Tlalmanalco, que baja aquí de la cabeza del Ixtla, pasa por este pueblo de Tlalmanalco, y ya se junta con el Canal de la Compañía, y es lo que se va al norte de la ciudad. Estos ríos están alimentados por cientos de pequeños arroyos a la bajada de los volcanes, ¿no?
De hecho, todo este era el lago, ya no digamos el lago de la Náhuac, sino el lago de Chalco, que fue secado, como les digo, cuando desviaron el río, se secó, lo secaron a propósito, para utilizar el suelo como para uso agrícola, ¿no? Se decía que Chalco era el granero de la Ciudad de México. Bueno, así. Entonces, bueno, la idea es convertir esos ríos, que sean ríos que lleven agua limpia para que se llegue y se almacene y se utilice esa agua potable. Bueno, por el lado de aumentar la recarga del acuífero ya artificial, vamos a hablar del agua de lluvia urbana. Entonces tenemos que infiltrar agua de lluvia para establecer un balance positivo, como decía, evitar mayor hundimiento. ¿Cómo se puede hacer esa cosecha? En techos, ¿verdad? Ya sea para un uso inmediato o para infiltrarlo. Y la cosecha en avenidas para infiltrarlo, ¿sí? Ahora, el agua de lluvia es un agua limpia cuando se genera allá en las nubes, pero a medida que va bajando, pues arrastra las sustancias que están en el aire, todo lo que conocemos como la contaminación del aire, lo arrastra y eso se solubiliza. Y entonces tenemos que la lluvia, si queremos colectar el agua de lluvia en las avenidas, bueno, el agua de lluvia en las avenidas o en los techos, nos vamos a encontrar con los siguientes problemas. Los sólidos suspendidos que hay en el agua que cae al suelo, a las calles, va a estar contaminado por todo esto, ¿no? Principalmente todo lo que viene de coches, porque tiene la abrasión de las llantas, de los frenos, los convertidores catalíticos, que tienen un chorro de metales, ¿no? En el aire pues están los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, amoníaco, la materia orgánica volátil, que es lo que sale de las gasolinas, que no se acaba de quemar, no se combustiona. Entonces todo eso lo tenemos. Y por el lado de los techos metálicos, pues los techos de zinc o de cobre, o para qué no hablar de los techos de asbesto, pues siempre van a arrastrar partículas esos techos, ¿sí? Entonces sí necesita tratarse el agua, no es trivial. Como ya calmé mi sed y hambre. No, sí hay que tratarla, pero hay que buscarle porque esa es la alternativa que tenemos y en grandes cantidades. ¿La que sigue? Entonces dicen, no, pues esto, que estás loco, quién sabe qué, como dicen mucho en el gobierno. Pero yo siempre les doy ejemplos. Un ejemplo, en Japón, en el lago Biwa, cerca del lago Biwa, esta ciudad que se llama Ishihama, en las calles colecta el agua y aquí la filtra. Y otro ejemplo, aquí en Iztapalapa hay 200 y pico de pozos que se construyeron sobre todo para evitar las inundaciones y las bajadas de agua muy violentas que vienen de Santa Catarina y del Cerro de la Estrella y todo, y verdaderamente eran un peligro, entonces hicieron esos pozos. Y como en la UAM siempre apoyamos que hicieran eso, construyeron un pozo, la delegación aquí, pero ese pozo sí tiene sus filtros y lo estamos midiendo y estamos haciendo comparaciones para apoyar que la ciudad se tiene que llenar de pozos para separarlo del agua residual y poder infiltrar. ¿La que sigue? Y entonces necesitamos miles de estos pozos de infiltración. Aquí estaría la coladera, este es el nivel de la calle, aquí estaría la coladera, entra el agua y aquí entra este cono que va a propiciar un movimiento de ciclón, ¿verdad? Que avienta el agua por la fuerza centrífuga, avienta los sólidos a la orilla y aquí se recolectan los sólidos. Y para que salga el agua tiene que atravesar este filtro, que va a ser un filtro que va a tener intercambio iónico, o sea, va a retener metales,
va a hacer absorción de materia orgánica, va a filtrar algunos sólidos como hojas y eso que se tengan y tal. Sí, requiere de mantenimiento. Estos sólidos que se van juntando aquí hay que estarlos extrayendo con un vacutor. Pero son, como les decía, no es trivial. No es trivial, pero es necesario. ¿Sí? Porque la otra alternativa es que se construyen drenajes como el último que están construyendo ahorita, que ya lleva un sexenio y va para otro, que se llama el TEO, Túnel Emisor Oriente, es el último que están haciendo. 6 metros de diámetro, 60 kilómetros de largo, 300 metros de profundidad. Díganme si eso no es caro e inútil, porque con los hundimientos de la ciudad, en poco tiempo se salen de balance y ya no están sirviendo. Entonces, eso es más fácil. Y aquí el asunto es que esos pozos pueden entrar a responsabilidad de la sociedad, que los atienda y tal. Y entonces, así como le pagamos a no sé qué por el agua, pues también gente que cuida e infiltra el agua también recibe un pago por servicios ambientales, como vamos a ver más adelante. Luego, la reducción de pérdidas y distribución de pérdidas en la distribución de agua potable, pues a la red que tenemos actualmente, que la han estado cambiando y no sé qué, le falta primero una red primaria. A ver, ¿me pasas una? Una red primaria quiere decir unos grandes acueductos o unas tuberías muy grandes para repartir el agua primero de entrada en toda la ciudad. Y luego, ya a repartir en las colonias, se utiliza la red secundaria y la red terciaria, que son tubos más pequeños. Hoy, para pasar de aquí, de donde llega el Cutzamala, que es el poniente ahí por Chapultepec, acá a Iztapalapa, el agua tendría que ir, no llega por supuesto, pero tendría que ir por la tubería terciaria. Pues ¿cuándo nos va a llegar? Nunca. Entonces necesita, ahora volver a regresar. No, regrésate un poquito. Entonces, eso es lo que se entiende por red primaria. Necesitamos tener una red primaria. Como la ciudad ha crecido caóticamente, bueno, pues ya se instala una colonia ahí, pues ya le conectas unos tubitos. Y otra por acá y otros tubitos. Entonces, así no se puede, tiene que haber una buena red. Luego, ya está sectorizada la red en el Distrito Federal, pero hay que añadirle medidores de presión, válvulas que distribuyan el flujo, y todo eso conectado con telemetría. Y que vaya a una torre donde ahí estamos fiscalizando bien qué está pasando con el agua, que está aumentando la presión en tal lado, le abrimos la válvula, se afloja la tensión, se va para otro lado, que detectamos que se rompió la tubería, pues va rápido un equipo a repararla, ¿no? No que hoy tiene que salirse un chorro de agua para que alguien tome el teléfono y le avise al sistema de agua. Oiga, hay agua, está saliendo el agua aquí. Ahorita mando a la moto. Viene la moto. Entonces, total, en que está reparado, pues se puede pasar una semana. Entonces, esto se necesita así rápido. No está, pero tampoco es un sueño de hadas ni ciencia ficción. Esto existe y ¿por qué no lo vamos a tener en la Ciudad de México? Tenemos que aprender a medir en nuestras casas, medir en las colonias, medir en tal. Y las tarifas que tanto hablan y que quieren, cada vez amenazan de que van a cobrar más o que están cobrando más, no son tarifas que incentiven el ahorro. ¿La que sigue? Otra. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita, ¿no? Que te vamos a cobrar más y si más consumes, más te pagas. Y claro, el que tiene dinero siempre va a consumir lo que se le da la gana y va a pagar lo que sea, o por lo menos va a permitir que le llegue el recibo que sea, y luego se ampara y ya no paga. Pero si cambiamos este sistema que tenemos actualmente de aumentos escalonados o continuos de agua, decimos, a ver, tenemos un consumo confort que no vas a pagar, bueno, lo vas a pagar dentro del impuesto predial.
¿sí? Dependiendo del valor catastral del terreno, tú pagas un impuesto predial bajo o alto, pero aquí está cubierta tu pago de agua. Si te pasas del consumo confort, que vamos a decir son 100 litros por habitante por día, si te pasas de eso, entonces ahora sí vas a pagar muchísimo. ¿Sí? Vas a tener que ir a pagar, pero si no, aquí estás. Y entonces eso haría que la gente buscara, así como hacemos con la luz o con el teléfono, tratamos de ahorrar en eso. ¿Sí? Y entonces el ahorro en eso consiste en varias acciones. Miren, el agua doméstica que llega a nuestras casas, se utiliza en todos estos usos, ¿no? Desde el WC, esto es litros por habitante por día. ¿Sí? Aquí Carlos Moreno, que está haciendo su doctorado en eso, dice que incluso estos 18 litros a los que aspira el sistema de aguas llegar, porque esta proyección es del sistema de aguas que dice, si ponemos cursos de cultura del agua y que la gente se esmere y todo, podemos llegar a 100 litros, con lo cual coincidimos, yo creo que está bien. Hoy Carlos Moreno, que está haciendo su doctorado en tratamiento de agua del WC, dice no, que en realidad vamos como 5 veces al WC al día por persona. Él ha levantado encuestas, entre las dos necesidades vamos como 5 veces. Entonces, suponiendo que es el baño más ahorrativo, que es el de 6 litros por descarga, ya nos echamos 30 litros, ¿no? Pero luego está la regadera, el lavamanos, y esto es el 80%, igual para Europa. Aquí escogí un dato de Holanda, que es un país muy consciente con el agua. Entonces el 80% del agua es un agua más o menos limpia. Es un agua más o menos limpia. Aquí comparamos el contenido de materia orgánica, y aquí tenemos 9 gramos por litro de materia orgánica en el agua café, el agua del WC. En cambio, en el agua gris nada más tenemos menos de 1 o 1 gramo. Pero aquí no le puse, pero si comparamos la cantidad de microorganismos de microbios que vienen en el WC, es altísimo comparado con los que van a venir aquí en el agua gris, ¿no? Entonces, si separamos el agua en las casas, y no digo en las casas que ya están construidas, porque eso sería muy caro, pero la ciudad se está transformando día con día. Salimos a la calle y vemos que están haciendo un edificio, que hay un conjunto habitacional. Dicen, ¿de dónde salió esto? ¿Dónde estaba este cambio? Todos los días lo tenemos. Entonces, si tenemos leyes de construcción que nos diga, separemos el agua gris, el agua café, el agua amarilla, que es la de los mijitorios, tengamos unos sobretechos encima de las casas de plástico para evitar todo este problema de usar los metálicos, un sobretecho para captar el agua de lluvia que se filtraría, también ponemos unos filtros, que también el agua de la calle necesita un poco de filtro, lo pasamos a la cisterna común para los dos. Cuando hay lluvias, cerramos la entrada de la red y nos abastecemos con agua de lluvia. Cuando estamos en secas, pues entonces usamos el agua de la red. Pero esto nos va a permitir ahorrar. Si de las 5 veces que vamos al WC son 3 del agua amarilla, porque tenemos mijitorios secos, tenemos el WC con técnicas como, que tampoco es ninguna irrealidad, baños a vacío, que ya se usan en Mérida, por el suelo tan calcáreo que no es posible hacer drenajes, usan vacío. Pero aquí, aprovechando, en la Ciudad de México, para decir no es tan caro, aprovechamos la altura de los edificios, la gravedad, para hacer que fluya los desagües del WC.
Bueno, el caso está que entonces separando esto, la que sigue, podemos podemos tener otras cosas. Tenemos una cantidad de contaminantes que se llaman persistentes, y es porque le decimos contaminantes persistentes porque están en bajas concentraciones, microgramos por litro. ¿Sí? Esos, ni tratando el agua, estas concentraciones tan bajas se pueden eliminar. Muy difícil, a menos que sea con ósmosis inversa, pero tratar toda el agua con ósmosis inversa sería carísimo. Entonces, estos contaminantes persistentes se producen en los diferentes tipos de agua. Por ejemplo, en la orina desechamos todos los medicamentos que tomamos, los residuos de los medicamentos, de los esteroides y de las hormonas. Todos estos vienen en la orina. Pero claro, los juntamos con el agua residual, ahí su concentración baja muchísimo y ya no los podemos quitar. Los cuidados de fragancia personal van en las aguas grises, en el baño, ¿no? Y así tenemos clasificación de los contaminantes que llegan normalmente al agua doméstica, digamos, al agua municipal, y hasta los aditivos de gasolina también están en otro tipo de agua. Si todo lo juntamos, no lo vamos a poder separar. Si está separado, sí los podemos tratar y quitar del agua. ¿La que sigue? Entonces, vamos a hacer un alto aquí y vamos a hablar un poquito del tren de tratamiento de aguas residuales. Todo proceso de tratamiento de aguas residuales sigue varios pasos que se llaman desde el preliminar, primario, secundario, terciario, avanzado, que lo que hacen es que le van quitando las partículas que tiene el agua, desde las más grandes, como botellas de refrescos, colchones, cadáveres, ¿no?, que vienen en el agua, por sistemas físicos, como rejillas o desarenadores, se quita una parte. Luego, la siguiente, que es un tratamiento primario, que también es sedimentación, quitamos ya partículas entre 1 centímetro y 1 milímetro, y así nos vamos, ¿no? El tratamiento secundario es un tratamiento que se trata de que se oxide la materia orgánica que está en el agua. Entonces esa pues, se puede oxidar por métodos químicos o biológicos. El biológico es el que es el más sencillo y barato de usar, y es al que me quiero referir aquí en la siguiente. Que este proceso secundario, tratamiento secundario, hay un procedimiento que se llama la digestión anaerobia, en donde microorganismos que no requieren aire, por eso se llaman anaerobios, van a consumir la materia orgánica. Aquí lo tengo, por cada 100 kilos de carbono en la materia orgánica, estos bichos, estos microbios, lo van a transformar en metano y CO2. Entonces, de 100, 82 kilos se van como metano y CO2. Si este metano, que es un gas combustible, se quema, va a producir una cierta cantidad de electricidad, 128 kilowatts hora. Y entonces nos produce un agua todavía sucia, pero ya nada más el 10%. Otra parte se va como lodos. O sea, los microbios se reproducen y si los dejáramos dentro del reactor, pues se llena y ya no hay espacio para el agua. Entonces hay que mantener siempre un nivel, ¿no?, de agua. Esta agua le damos otro tratamiento de pulimento que se llama, ahora le inyectamos oxígeno, entonces ya nada más se transforma en biomasa, o sea, en bichos, y ya podemos tener un agua muy limpia. Entonces, este procedimiento de introducir la digestión anaerobia, que no tenemos en México más que en muy poquitos lados, nos va a hacer posible que con la cantidad de energía que se genera, podamos hacer que el proceso de tratamiento de agua no cueste. Hoy, si ustedes revisan en los libros de Conagua cuántas plantas de tratamiento hay, les va a decir que el 80%
del agua que se necesita tratar está cubierta, que hay plantas de tratamiento para el 80%. Y la realidad es que no pasamos del 10% porque las plantas que funcionan con la pura electricidad están paradas porque no tenemos suficiente electricidad para tratar el agua y darle electricidad a los pueblos, a las ciudades. Y entonces, este proceso anaerobio del cual tenemos aquí un reactor que trata el agua de la UAM, de aquí de la unidad, consiste aquí en un reactor de laboratorio para que se vea más fácil la explicación. Es un lecho de bacterias que le decimos lodos anaerobios. Entra el agua sucia por aquí, entonces las bacterias al atravesar el agua, este lecho, consumen la materia orgánica, la transforman. Aquí tenemos como sedimentador interno y aquí tenemos un colector de gas y que va a sacar el gas por un lado, el agua por otro, y esto es así de sencillo, es el reactor. Aquí cuando quieran organizamos unas visitas a la planta para que vean esas sencillas. ¿La que sigue? Entonces lo que vemos es el lecho de lodos, son en realidad partículas de 1 milímetro, 2 milímetros, de bacterias ahí aglomeradas que hacen esa función como cadena trófica. La que sigue, por favor. Esta es una fotografía en microscopio electrónico de un grano de esos. Entonces aquí, ¿qué vemos? Bueno, si ustedes son microbiólogas, podrán ver que hay bacterias, estas que se les llaman bacilos, otras bacterias redonditas que se llaman cocos, otras bacterias aquí como pelos que se llaman bacterias filamentosas. Y lo que más, la masa más mayor que vemos aquí es como un algodón de feria de Chapultepec, ¿no? Son secreciones de polímeros, ¿verdad?, que secretan las propias bacterias con objeto de pegarse y mantenerse unidas. Y entonces lo podemos ver hacer una semejanza con el concreto, ¿no? Estas bacterias bacilos largos o las filamentosas serían como las varillas, y el cemento es este mucílago, este polímero. Entonces es un proceso ecológico, natural, que dicen, si tenemos que destruir aquí moléculas grandes de contaminación, necesitamos estar todas juntas, unas atacan las moléculas grandes, lo que tú dejes yo me lo como, y lo que tú dejes me lo como. Y aquí el espacio, vean el espacio que hay en esto, son 5 micras aquí, estos son 5 micras, entonces son espacios muy reducidos para que una bacteria toma una sustancia, la consume, se la pasa a la otra está lista ahí para consumirlo. Es un proceso, un fenómeno que se le llama un proceso de transferencia de especies, transferencia de sustancias entre las especies, y eso se da gracias a que conviven en estas pequeñas granos, ¿no? Bueno, eso es la digestión anaerobia. A veces cuando se produce el biogás, se queda encerrado en estos huecos y hace que este lodo pierda peso, o sube con el gas, y hasta que se revienta esta burbuja que se forma aquí, microburbujas, ya otra vez vuelve a sedimentar el lodo. Bueno, para no hacerla tan larga, también los procesos aerobios se pueden cambiar, no hacerlos tan caros como los que tenemos ahora, que fueron inventados en el siglo XIX, y todavía en el siglo XXI todavía quieren traernos plantas con ese concepto, como la que Slim, quién sabe cómo, ganó un concurso y está haciendo la planta más grande y más cara del mundo, ahí en Atotonilco, con un proceso que es viejísimo, cuando ahora lo que tenemos que usar es purificar oxígeno puro, usar membranas, otro tipo de concepto, que no me quiero detener más. La que sigue.
Pero en fin, después de todo este tratamiento, tenemos que pasar al tratamiento avanzado, que es el último, es el que si queremos reciclar el agua, que tenemos que acabar de limpiar muy bien el agua, con cal para precipitar los sólidos, CO2 para neutralizar, filtrar, ponerle cloro, carbón activado, ósmosis inversa y finalmente infiltrarlo al acuífero. Aquí estoy hablando del tratamiento que se necesita para el agua residual, el agua que ya usamos. Pero ¿cuál agua residual? La que sigue, el agua gris. ¿Se acuerdan que le dije, si separamos el agua gris de la café, de la amarilla, vamos a facilitar los procesos de transferencia? Entonces, como les decía, esto no es para ahorita, no es para una casa, habitación sola, sino son para los conjuntos habitacionales que cada vez hay más. Tenemos el tratamiento de las aguas grises, que es muy sencillo. Tiempos de residencia de 2 horas. Nada más para hacerles la comparación. Las plantas de tratamiento que funcionan ahí en Chapultepec, etcétera, que con mucho trabajan bien, necesitan 12 horas de tiempo de residencia y a veces hasta 24. Esta estamos hablando de una sexta parte del tamaño, simplemente para filtrar lo que tiene esta agua. Una vez después que se haría, se filtra, y aquí tenemos una agua muy limpia que no requirió tantos pasos de tratamiento, no requirió el tratamiento preliminar porque no estamos dejando que vaya a la calle, a los drenajes, sino ahí mismo en el centro, en la unidad habitacional, se están haciendo los tratamientos. Entonces, todos los tratamientos son mucho más fáciles. Entonces aquí tenemos un agua ya muy limpia para poderla reutilizar. Es agua que la industria es la que podría usarla para los procesos más sencillos que no, como en efecto no requieren el agua potable. ¿La que sigue? El agua amarilla, el agua amarilla también se puede tratar para producir la urea, transformarla en amonio, que el amonio es el nutriente que se utiliza en la agricultura, ¿sí? Nosotros seguimos despreciando este nitrógeno que estamos produciendo a diario y seguimos alimentando grandes fábricas de fertilizantes que fijan el nitrógeno con descargas eléctricas de la atmósfera, cuando aquí tenemos ya ese nitrógeno listo para recircularse. Entonces también las sales que tiene la orina se pueden formar una cosa que se llama estrubita, y también tiene nitrógeno, magnesio, fósforo, que es útil para la agricultura. ¿La que sigue? Este es un reactor que tenemos aquí en el laboratorio. ¿La que sigue? Y el tratamiento de WC con aguas de vacío o con aguas de gravedad, con aguas del WC, pero que utilizadas con una tecnología para el desalojo del agua, que en lugar de gastar 6 litros por habitante por descarga, gastaría 1 litro por descarga, 1.2 litros por descarga. Entonces, eso también hace que los digestores que van a producir este metano sean muy compactos, muy pequeños, y entonces de estos 9, 10 gramos de DQO por litro, nada más va a salir 1 gramo, 1.2 gramos. Ya bastante más limpia. ¿La que sigue? La Ciudad de México, siempre tenemos el problema de que toda la basura de la Ciudad de México la queremos mandar a un tiradero, ¿no? Y ya se llenó este tiradero, ahora buscamos otro tiradero, y así estamos buscando tiraderos hasta que tuvimos un conflicto hace 1 año que todavía dura, aunque no se ve en los periódicos, que ya el bordo poniente que teníamos para tirarla ya se cerró, y ahora estamos tirándola en Tecámac. Tecámac ya también va a decir, o ya está diciendo, ya no me estés mandando basura. ¿Qué vamos a hacer con 6,000 toneladas de basura orgánica, hasta que se llene toda, de basura orgánica? Pues ya no podemos estar buscando basureros cada vez más lejos, porque más lejos de la Ciudad de México, pero estará cerca de
de otra población que tampoco los va a querer. Entonces lo que necesitamos es procesos así muy compactos para tratar el agua. Yo aquí propongo por millón de habitantes, que sería tratar 500 toneladas de basura en zonas de 1 millón de habitantes, precisamente para deshacernos de la basura, pero por métodos modernos, basados en esto que es la digestión anaerobia. ¿La que sigue? Y entonces, estos procesos de tratamiento de basura, que ya no voy a tener tiempo de explicarlo muy bien, pero consiste en un proceso acelerado de lo que ocurre naturalmente en los tiraderos, va a producir un lixiviado. Ustedes han oído hablar de los lixiviados, eso que sale el líquido que sale de los basureros que contamina el acuífero. Bueno, esos lixiviados se pueden hacer, se pueden forzar para que arrastremos la materia orgánica, lo metamos en estos reactores anaerobios. Entonces, tanto el agua que viene del agua residual del WC, como de estos basureros, se trate la basura, se produce el biogás, se separa ese biogás en metano y en CO2, este metano se comprime y es un metano que se puede utilizar en los camiones recolectores de basura y, bueno, todos los servicios metropolitanos no necesitarían combustible fósil si sabemos aprovechar el combustible que viene ya inherente en la basura. ¿La que sigue? Y entonces podemos armar plantas donde se trata el agua, por un lado, donde se trata la basura, en el mismo lugar. Son plantas que, si suman ustedes esta área que ocupa cada uno de los equipos, no pasan de 1 hectárea, multiplíquenlo por 2 para ponerle caminos, 2 hectáreas que son 2 manzanas, y entonces es posible tener estas plantas de tratamiento en las zonas de vivienda, en la zona de la ciudad. Sí tenemos buena tecnología, ¿no? Walmart es el planeador de esta ciudad. Walmart, donde quiere un centro comercial, lo pone, y nuestros gobernantes lo único que hacemos es pues ¿alguien quiere Walmart? Pues que lo haga Walmart. ¿Quién quiere hacer otra? A ver, tú un centro comercial, tú tal. Y la Ciudad de México no mete las manos para hacer su planeación de la ciudad. Cuando tenemos que estar pensando dónde vamos a infiltrar agua, dónde vamos a tratar agua, dónde vamos a tratar la basura, esas cosas importantes, como autoridades, como gobierno, nada más dejamos que los que planean, porque tienen un buen interés, distribuyan cómo se hace en la ciudad. Bueno, entonces se está trabajando aquí en la UAM con todos estos procesos que, en lugar de que ocupen espacio hacia allá, sean columnas. Y entonces todo esto que les digo, que la digestión anaerobia, el tratamiento aerobio, la eliminación de nitrógeno, se hacen en columnas, reactores de 10 metros de alto. Aquí se trabaja, es lo que se le llama la pequeña huella. Y ya la que sigue sería la última. Bueno, todo esto para que zona urbana y zona rural estén conectadas. Necesitamos tanto de la zona rural, porque tampoco vamos a vivir importando alimentos de fuera del país, cuando aquí tenemos una zona rural como es Mixquic, como es Xochimilco, que le podemos estar regresando las aguas amarillas en forma ya de amonio, las aguas negras en forma de materia orgánica, aquí juntar el agua gris, el agua de lluvia, y regresarla al acuífero. Esto es lo que tenemos que estar buscando, y no nada más el estar extraer hasta que dé de sí todo el sistema, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, si todo esto se hiciera estaría muy bien y todo, tal. Ahí la pasamos. Y la que sigue, o sea, aquí, si nada más trajeran, todo esto nos lleva a que nada más con 5 metros cúbicos por segundo, incluso hasta 2, y entonces los gastos que ahorita hacemos, ya tratamiento para inyectar, tratamiento de plantas para el riego del mezquital, etcétera, sería un gasto del mismo orden de magnitud, pero mucho más barato que lo que ahorita se está haciendo, pero con la ventaja de que tendríamos agua aquí donde la necesitamos. ¿La que sigue?
Y bueno, todo esto requiere de la participación pública para supervisar, para estar metidos en el asunto, pero también para crear empresas de tecnología que generan más empleo y más empleo, para que todo esto que les platiqué, los ingenieros, los sociólogos, los economistas, tengamos trabajo a partir de solucionar nuestras propias necesidades. Pues nada más, muchas gracias.